Buenas tardes, empezamos una nueva sesión de nuestro seminario Anábasis. Hoy la última sesión de nuestro curso 2022-2023. Ha sido un curso intenso, hemos hecho muchas cosas, tanto dentro y fuera de esta Universidad de Huelva y también dentro y fuera de la Torre del Virrey, este seminario hermano que tenemos, ¿no?, entre el Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva y la Torre del Virrey, Instituto de Estudios Culturales Avanzados. Hemos estado todo este curso haciendo una serie de sesiones a medio camino entre la gente que se dedica más a la filosofía y la gente que se dedica más a la enfermería. Si es que dedicarse a la filosofía es algo que se puede hacer de forma parcial, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Hemos hecho una serie de encuentros, para mi gusto, muy interesantes sobre palabras que pensábamos que eran esenciales para poder entender el ejercicio del cuidado. Un ejercicio que desde mi punto de vista tampoco puede ser parcial. En la medida que uno se pone en marcha hacia la verdad, inmediatamente tiene que aparecer la sensación, el deseo, la voluntad y el acto de cuidar aquello con lo que uno se encuentra. Así que bueno, hoy tenemos una palabra especial y fuerte y profunda donde las haya, que es la palabra servicio. Hace ya unos años, cuando empecé a impartir docencia en este departamento de enfermería, en la asignatura Administración y Gestión de los Servicios de Enfermería, tuve que enfrentarme por primera vez con qué era eso de lo que yo iba a dar clase, ¿no? Administración y Gestión de Servicios. Y cuando me encontré con la palabra servicio y el trasfondo que había que darle para que los estudiantes pudieran aproximarse a eso, pues de repente todo empezó a conectarse, ¿no? Toda una vida dedicada al cuidado, que cuando tenía que verbalizar lo que hablar sobre el cuidado, pues empezaba por un lado, a resolverse preguntas, pero por otro lado, a abrirse muchas otras preguntas. Yo estoy convencido que con las dos personas que vamos a hablar hoy, que van a iniciar nuestra conversación de hoy, pues son dos personas muy capaces de abrir algunas de esas pestañas y darnos luz sobre esas preguntas. ¿Qué significa el servicio? ¿Qué significa hacerse esclavo de otro? Y hacerse esclavo de otro de una manera voluntaria, como afrontamos la enfermería en la mayor parte de los casos en nuestro contexto cultural, social en el que estamos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa hacerse esclavo de otro? Bien, no quiero alargarme mucho yo en esta introducción, así que paso directamente a presentar a nuestras ponentes de hoy, que como sabéis, pues harán una pequeña introducción de una media hora cada una, más o menos, y posteriormente tendremos nuestro habitual coloquio. La primera ponente en intervenir va a ser María Golfe, que es estudiante del grado en Filosofía en la Universidad de Valencia, aunque esta condición la abandonará pronto, pues está a punto de terminar, creo que la única materia que le falta. Cualquiera que haya seguido alguno de los seminarios de esa aventura que es el diálogo, los diálogos sobre los diálogos de Platón, podrá comprobar por sí mismo cómo los estudios de filosofía en la universidad, cuando se afrontan con ganas y con seriedad, pueden dar mucho de sí. Y así una estudiante de grado en filosofía pues parece toda una catedrática en algunas ocasiones, ¿no? Creo que hoy va a tener por lo que he visto en el guión, ¿no?, y por lo que hemos podido conversar en otras ocasiones, va a tener la oportunidad de abrirnos bien esa puerta hacia qué significa servidumbre, qué significa servicio. Como digo, dirige el seminario Diálogos sobre los diálogos de Platón, que puede que sea la empresa más interesante en la que está ahora mismo metida la Torre del Virrey. O desde luego, y lo digo por propia experiencia, la más exigente. Así que aquellos que quieran un reto fuerte, que empiecen a ver vídeos y que todavía se sumen a esto, que les da tiempo, todavía quedan unos cuantos diálogos. Bien, María hablará en primer lugar y después tomará el relevo de Linda Moreno Delgado, a la que tenemos conectada con nosotros hoy desde Colombia. Ella es enfermera, ejerció la enfermería durante 12 años, después hizo los estudios que reciben en Colombia el título de profesional en filosofía y letras. Es curiosa esta denominación y es equivalente a nuestro grado, son 5 años de estudio. Posteriormente tiene un título de magíster en literatura y actualmente es doctoranda en el programa de lenguas y culturas en nuestra Universidad de Huelva, en la que va a empezar una tesis sobre filosofía terapéutica en la obra de María Zambrano. Así que, como veis, pues una persona con un maravilloso itinerario formativo y profesional,
y actualmente trabaja como profesora de Filosofía e Historia de las Religiones en el Instituto Musical Diego Echevarría de Medellín, en Colombia. Bueno, María, Linda, desde ahora ya mi más sincero agradecimiento por estar aquí, también a todos aquellos que habéis querido estar esta tarde con nosotros y a todos aquellos otros que vais a ver este vídeo en algún momento. Gracias por estar aquí y bienvenidos. Para empezar, María, vamos a pedirte que actives tu micrófono y te damos la palabra. Adelante, cuando tú quieras. Y nada, quiero empezar por agradecerle a Juan Diego la ocasión de estar aquí y de plantearme una palabra que quizá de otra manera no le hubiera prestado la atención adecuada. Continúa oyéndose muy bien, ¿no? No, es que veo caras. Como decía, quiero agradecerle a Juan Diego la oportunidad de haberme permitido pelearme con esta palabra. A Linda también, a la profesora Linda Moreno, porque ha sido muy fácil comunicarme con ella y le agradezco su amabilidad por querer coordinar esta sesión lo mejor que hemos sabido hacer, y a todos los demás por estar aquí esta tarde. Y es un placer terminar lo mejor que pueda este bonito viaje por el seminario de Anabasis. Y si habéis visto el guión, quizá puede dar la sensación de que las obras que he escogido o que pretendo hablar, o de las que pretendo hablar esta tarde, estén quizá más enfocadas a un ámbito de filosofía política que del cuidado, como ha enfatizado antes Juan Diego, pero no creo que estén fuera de lugar y desde luego no argumentaría en su contra. Entre otras cosas porque no tengo un plan B, solo tengo esto. Vamos a ver qué sale. La idea principal que quería transmitir esta tarde es que no hay sociedad si no hay servicio. Solo se puede servir como profesor o como enfermero, que es el ámbito que manejamos esta tarde aquí, si hay una sociedad a la que servir. Y esto creo que es básico y clave para el resto de la conversación que seguramente tendremos esta tarde. Como puse en el guión, no es necesario adentrarnos en el banquete de Platón, aunque sí que saldrá después a colación por algunos motivos que he visto en el discurso de la Boethius. Además, sí que sirve para introducir la dicotomía que os he mostrado al principio, que es la de servidumbre voluntaria o el servicio voluntario. La servidumbre voluntaria ya siendo un término antitético, podría parecer al menos. Ambas concepciones coexisten juntas. Y como también dije, como consideramos que estar al servicio de los demás es una virtud o quizá un atributo positivo del carácter de cualquier individuo, es necesario atender a la concepción negativa de esto que es la servidumbre voluntaria. Así que las obras que voy a hacer referencia esta tarde son el discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie y el servicio y desobediencia civil de Thoreau. Trataré de hacer referencia a lo mejor que pueda. He de decir, disculpad, que da un poco de vértigo estar ahora hablando de Thoreau cuando en la sala hay una persona que me habló de Thoreau a mí hace unos cuantos años, Antonio Lastra, que fue profesor en bachillerato, así que temo por las caras que pueda poner en mi exposición. Pero bueno, como decía, hablaré de estas tres obras en particular, pero creo que antes es conveniente, antes de empezar, tratar de despojarnos de algunos disfraces que llevamos todos encima, que es, por ejemplo, el disfraz de enfermero, el disfraz de profesor, el disfraz de estudiante, y hablar simplemente como personas o individuos interesados en qué es lo que nos une. Es decir, creo que es imposible hablar de servicios sin preguntarnos por la comunidad a la que pertenecemos.
somos hombres y mujeres que conviven, que viven en una comunidad. Somos ciudadanos y vecinos, y creo que en calidad de esto podremos afrontar al menos mi parte de lo que trataré de decir esta tarde. Etienne de la Boétie, por ponerlo un poco en contexto, ya que quizás sea el menos conocido de los dos autores, fue amigo de Montaigne. A los que venimos de la Torre del Virrey, al menos nos gusta aprender a leer atendiendo a la necesidad logográfica, y creo que la famosísima anécdota sobre la colocación del discurso de la Boétie en los ensayos de Montaigne puede dejarnos tan fascinados como me dejó a mí cuando lo descubrí la primera vez. La historia dice que Montaigne pretendía publicar el ensayo de su amigo, de la Boétie, en el centro del primer libro de sus ensayos. A un lado y otro de este ensayo, del ensayo del discurso, quiero decir, quedarían dos esfinges reveladoras para la lectura de este discurso, que sería el ensayo de Montaigne de la amistad y el ensayo de la moderación. Creo que, como he dicho, ambos nos dan pistas para leer mejor o de manera más efectiva este discurso. Sin embargo, esto no se dio. Montaigne no publicó sus ensayos colocando al centro el discurso de su amigo, por precaución quizá, porque la publicación de los ensayos fue posterior a la muerte de su amigo, y por aquel entonces los hugonotes habían utilizado el ataque de la Boétie a la tiranía en su propaganda contra la familia real, y Montaigne se negó a publicarlo porque consideraba que la obra se había usado con malas intenciones, llegando a modificarlo incluso el discurso, quiero decir, por aquellos que buscaban perturbar y cambiar el estado de su gobierno sin siquiera preocuparse de si iban a mejorarlo. Esto en opinión de Montaigne. El discurso de Etienne de la Boétie exhibe la cuestión política, como terreno todavía y siempre por explorar. Es un libro abierto, literalmente, y empieza poniendo en duda la monarquía, como se ha puesto en el guión. Es la frase de que resulta difícil creer que haya algo público en un gobierno en que todo es de uno, pero enseguida pasa a caracterizar el poder con la tiranía. Lo uno, la tiranía por lo que es en sí misma, que es una forma de poder absoluto. Vamos a analizar la naturaleza del tirano, ¿no? Podríamos parafrasear con la República. Creo que muchas cosas nos devolverán a la República a lo largo de esta tarde. La tesis de la Boétie es clara. Si abandonamos nuestra libertad al poder del tirano, no solo perdemos nuestros derechos, sino que nos abandonamos a nosotros mismos. Pero el verdadero objeto de investigación de la Boétie es tratar de conocer ese vicio tan horrible que no solo hace obedecer al pueblo, sino arrastrarse. Y no es simplemente dejarse ser gobernados, sino tiranizados. En definitiva, lo que dice también es abandonar una vida propia. El verdadero término potente, entonces, es la idea de servidumbre voluntaria. ¿Qué es la servidumbre voluntaria? La servidumbre voluntaria es, como he dicho antes, profundamente antitética, porque designa un hecho político contra natura, por decirlo así. La primera razón por la cual los hombres sirven voluntariamente, según Boétie, es una idea que podremos, creo que, discutir bastante, que es que nacen siervos y son educados como tales. Quiero decir,
aquí está el problema que también podríamos identificar en la República, que es el problema generacional, el problema de cómo una cosa se transmite a otra generación. De hecho, lo dice explícitamente Botti en una parte del discurso. De las costumbres del nacimiento se desprende otra. Bajo el yugo del tirano, dice, es más fácil volverse cobarde y apocado, y describe todo esto como una enfermedad, de hecho apoyándose en textos hipocráticos. Y por tanto, la conclusión que saca es que si se pierde la libertad, se pierde el valor. Además, los tiranos siembran las supersticiones en el pueblo. Esto es, en forma de fiestas populares o en leyendas propias de cómo él se merece ese poder que de hecho tiene y cómo merece conservarlo. De una manera muy sintetizada, entonces, estos serían los pilares de la servidumbre voluntaria. Como había dicho, uno de los textos que encuadra el discurso en esta hipotética lectura efectiva o logográfica que he planteado de pensar en el discurso como publicado en el centro de los ensayos de Montaigne, es que el que va al final, o sea, al lado derecho, sería el de la moderación. Y cuando he mencionado antes que tenemos un seminario en la Torre que está dedicado a la lectura de los diálogos de Platón y venimos precisamente ahora de textos como el Cármides, el Boethius y vamos hacia la República. No podemos ignorar que la moderación sea una respuesta a la tiranía o al poder absoluto. También lo veremos, lo mejor que pueda explicar, en el concepto de desobediencia civil de Thoreau más adelante. Por el otro lado, la amistad, que también es otro de los pilares que encuadraba esta hipotética lectura, tiene un papel más importante del que a primera vista me dio la sensación que tenía. De hecho, fue en una segunda lectura cuando me di cuenta de que la amistad va también vertebrando el texto. Voy a adelantar una cosa, que es que creo que la amistad como lazo de sociedad y la fraternidad, que sí que se había mencionado en el guión, pueden ser las únicas maneras de conformar una sociedad sana en la que no haya servidumbre voluntaria, servidumbre y apocamiento hacia el poder. Pero en fin, como decía, la amistad teje un poco este discurso. Es de hecho el gran enigma que he planteado antes, que es simplemente del mismo modo que, por ejemplo, podríamos preguntarnos por qué hay algo en lugar de nada, podemos preguntarnos de por qué hay servidumbre voluntaria en lugar de amistad o vecindad, que es lo que más tarde veremos también. ¿Por qué son esos los lazos de las sociedades en que vivimos? El propio discurso, antes de poner sobre el tapete la servidumbre voluntaria, se refiere a la amistad. Dice, nuestra naturaleza es tal que los deberes cotidianos de la amistad absorben buena parte de nuestras vidas. Es natural entonces amar la virtud, las buenas acciones, agradecer el bien recibido e incluso sacrificar parte de nuestro bienestar para beneficiar a los demás. Esto es lo que parece que es natural. Pero una descripción de la tiranía es antitética a una descripción sobre la amistad. Cuando un solo hombre se erige por su predisposición de inspirar seguridad al pueblo o gran valentía en defenderlo o la gran prudencia en guiarlo, los hombres pueden confundirse y interpretar eso como una forma de amistad. Ha hecho esto por nosotros. Pero la Boetí, tras describir los tres tipos de tiranía, se pregunta qué amistad
¿Qué amistad puede esperarse del que tiene en el corazón tan duro de escuchar, que odia a todo un reino, que paradójicamente este reino le obedece, y de un ser que por no saber amar destruye así su propio imperio? Yo creo que esto es curioso, porque el tirano odia su imperio tanto como puede amar. Quiero decir, esto nos devolverá al banquete, porque, en fin, me estoy adelantando. Pone un ejemplo muy revelador, que es el de Calígula. Cuando dice que es muy conocido que Calígula, al contemplar el cuello de su mujer, a quien se supone que adoraba, y sin quien no podía vivir, decía, si yo lo ordeno, podrían degollarte. Y con esto volvemos a la cita que os he propuesto en el guión del banquete de Platón. El amor puede ser tiránico, eros tiránico, es una imagen muy famosa, muy repetida a lo largo de la literatura, la interpretación repetida. Pausanias, en cuyo discurso o parte de él os he citado, en él introduce vívidamente la noción de la naturaleza gemela del amor, porque es, si lo recordáis, es el interlocutor que plantea las dos Venus. La Venus que responde a una especie de inmoralidad, y la otra que se funda en la virtud y de la que brota el amor. Pero un tirano no es nunca amado, ni él mismo puede amar como esta última Venus. Goethe, de hecho, dice que la amistad es algo sagrado, no se da sino entre gentes de bien que se estiman mutuamente, o sea, es una relación de iguales. El tirano no puede, no es igual a nadie, por tanto no tiene un amor así. La amistad, como decía, es el único caso imaginable en el que un ser humano consentiría en limitar su libertad y aceptar la del otro. Este tipo de abnegación no conduce a la servidumbre, sino que predispondría una conciencia clara de lo que realmente está en juego, que es esta nueva servidumbre que no se consigue mediante la intimidación, la injusticia, la deslealtad, la crueldad, todo lo que hace el tirano, sino que es la forma más alta de libertad. De hecho, aquí podemos citar el lema del condado de Boroughs-Cronmer, que es en Surrey, Inglaterra, que es en freedom we serve, en libertad servimos. Solo en una sociedad utópica, entonces, y no en el condado de Boroughs-Cronmer, tiene sentido deshacernos de la noción de servicio. En el maravilloso discurso que estaba haciendo antes de Gonzalo en La Tempestad, en la escena primera del segundo acto, que por cierto nos devolvería a Montaigne, porque está estudiado que se basa Shakespeare en el ensayo de los caníbales de Montaigne para construir este fragmento utópico de La Tempestad, y que por cierto de los caníbales está justo uno después de La Moderación. Como decía, el discurso de Gonzalo es un discurso sobre cómo él gobernaría su Commonwealth. Y dice, no use of service, o sea, no haríamos uso de la servidumbre o del servicio, y sin ninguna soberanía. Esto es lo que llama especialmente la atención de este discurso. Podríamos pensar en Walden, que es el libro más famoso de Thoreau, que Walden no ofrece ningún servicio, porque es él solo un negocio, pero no es una utopía en este sentido, no es una expresión de soledad. Walden. Thoreau lo dice en Desobediencia Civil, nadie tiene que hacer
disculpad que lea esta frase. Nadie tiene que hacerlo todo, sino algo. Y puesto que no puede hacerlo todo, no es necesario que nada haga mal. Walden es lo que Thoreau tenía que hacer para regresar a la vida civilizada. Y servir. Todo lo que Thoreau condensó en el servicio, en un texto, yo no diría que barroco, sino rococó, lo expande y aclara impecablemente en Desobediencia Civil. El servicio es un texto de 1840 que Thoreau no llegaría a haber publicado en vida y en el que se puede apreciar hasta qué punto realmente la estancia en Walden marca un antes y pues al menos para una lectora común. Todo lo que tiene que ver con el servicio tiene que ver con la convivencia, que es lo que se puso en el guión, y por tanto con la pertenencia a la comunidad. Esta es realmente lo que quería plantear en mi intervención. La pregunta que Antonio nos hizo a Álvaro, a mí y a Unai, si todavía sigue por ahí, en las clases, ¿a qué comunidad pertenecemos? Creo que la frase que salta a la vista en un texto como es el discurso de la Boétie, es también otro que se ha puesto y que deberíamos seguramente tener presente a menudo. Y es que un siervo voluntario, aquí dice el más inteligente de los súbditos de este régimen tiránico, jamás habría dejado su cuenco de sopa para recobrar la libertad de la República de Platón. A mí esto me recordó instantáneamente a otra frase que hemos repetido mucho en los seminarios de la Torre del Rey, que es no podemos esperar la República de Platón, de Marco Aurelio. Con esta frase de la Boétie quería marcar la parte que voy a dedicar brevemente a Thoreau. Porque con el marco de la amistad y de la libertad que tiene la Boétie, considera innata, por cierto, la libertad, quiero decir, creo que podemos entender lo que Thoreau quería decirnos, de alguna manera. En él escribe que cada uno de nosotros, esto está en el guión también, debería deleitarse con la luz del sistema solar, saliendo de las sombras. Esto es la caverna, a la que hemos hecho referencia 1000 veces. Hace, de hecho, unas sesiones, y disculpa Juan Diego porque no recuerdo cuál fue, pero tú hiciste referencia a la idea de la anábasis y catábasis que se reflejaba en un monitor que, si no recuerdo mal, marcaba los latidos del corazón. O no, pero creo recordar que era eso. Pero son frecuencias que suben y bajan. Y creo que en la idea de servicio está esto, totalmente. Como por seguir, el centro del sistema solar, que es el Sol, que es la idea del bien en la República, o al menos el hijo de la idea del bien, está fuera de la ciudad. Que, por cierto, en el servicio de Thoreau, esa ciudad a la que hace referencia es Roma. Y quizás la misma Roma que de la frase de Marco Aurelio, que no espera la República de Platón. El servicio no solo es, por tanto, servir y contemplar el sistema solar, sino que requiere la bajada, la catábasis. El verdadero servicio es bajar a la caverna. Pero no sé si aquí podríamos plantear la pregunta de si es necesario haber visto el bien para bajar de la caverna. Si no, no podrías ni siquiera subir. O sea, no habría un sitio donde bajar, mejor dicho. Pero, ¿hasta qué punto se puede ser justo por intuición? Quiero decir, sabemos que un bombero está sirviendo bien a la comunidad para salvar a un bebé de un edificio en llamas. En cualquier caso, al principio del servicio, Thoreau dice que hay dos hermanos, el valiente y el cobarde. Esto, por supuesto, generalizaciones de Thoreau, de estas magníficas. El valiente se aleja de la gravedad de la Tierra como una estrella que se eleva y se queda fija, pero
añade que el universo solo necesita oír una melodía divina para que cada estrella, cada individuo valiente que se ha fijado como estrella, descienda a su lugar apropiado y adoptara su verdadera espiritualidad. Solo si bajamos podemos servir. Y esto creo que es, en parte, una explicación posible para Walden. Es verdad. La segunda cita que os he puesto en el guión es la pregunta clave de cómo debo recibir a mi unido amigo y caminar codo con codo a su lado. Seamos de gran necesidad como lo es él para nosotros. Te saludo, mi hermano mayor, que lo haces todo en las manos de computador. Esto es lo que os he puesto también, que respondería Boiti con la siguiente cita que os había puesto, que es que simplemente viene a decir que la Tierra es la morada común, y como la naturaleza nos ha alojado a todos aquí y nos ha perfilado a todos en el mismo patrón, aunque algunos tengan unos atributos y otros no, y algunos tengan, es decir, la naturaleza hace brotar en los hombres un afecto fraternal y nos hace ponerse en situación de practicar, al tener unos el poder de prestar ayuda y otros de recibir. Esto es básicamente lo que creo que viene a decir. Pero no solo eso, sino que al confraternizar estrechamos los lazos de nuestra unión con cada uno, de nuestra sociedad. Y con esto nos permite reconocernos en el vecino, que es la gran categoría que os he puesto del tarot. Y por hacer referencia, porque creo que no sé, me estoy alargando un poco, la desobediencia civil es la respuesta clave a la otra frase que os he puesto en el guión de Poetí dice: decidíos pues a dejar de servir y seréis hombres libres. No pretendo que os enfrentéis a él o que lo tambaleéis, sino simplemente que dejéis de sostenerlo. Esto es una forma, creo yo, de desobediencia civil. De hecho, hay una frase creo que muy reveladora bueno, todas son reveladoras, pero en desobediencia civil creo que podría resumir todo esto, que es creo que deberíamos ser hombres primero y súbditos después. Y no solo esto, sino que Thoreau escribe todo esto durante el mandato de Polk, que es un demócrata esclavista duro. Y este es el contexto en el que se escribe una mayoría de textos de Thoreau, pero este en concreto, la desobediencia civil. Y aquí está jugando todo el rato con la metáfora de los esclavistas y quienes permiten la esclavitud son tan esclavos como los esclavos y los que permiten la esclavitud, o sea, los que están a favor de ellos. Y por último, no sé si puedo extenderme mucho más, pero sí quería anotar dos cosas. La primera es que, volviendo a Platón, que me gusta mucho hacer estas cosas de volver a Platón, incluso el servicio al daimon de Sócrates, que le dice qué no hacer, puede verse como un modo de servir a su comunidad. Y de alguna manera, yo leí en alguna parte al menos, que el servicio al daimon es una forma de eso de que se construye la comunidad, porque de alguna manera es esa piedad socrática que consiste en hacer mejores a los demás, aunque los demás no te hagan mejor a ti, ni te proporcionen ningún bien. La última cosa que quería apuntar es que la etimología de servicio puede devolvernos la noción de esclavitud, de esclavo, de siervo, pero tiene un origen, aunque también está bastante discutido, que nos proporciona lo que a mí me parece un eslabón perdido, que es que siervo comparte la raíz con héroe.
esto está discutido, no es algo aceptado por todos, pero yo lo he visto en, bueno, Rubén Villacañas, que me ayudó a verlo, en los diccionarios etimológicos de Van y Watkins. Y me gustaría dar paso a mi compañera Linda con la idea de que es una heroína. Pero antes que me gustaría plantear las preguntas que amablemente Rubén me hizo y que nos hizo pensar unos cuantos momentos por si queremos dialogarlas cuando acabe Linda. La pregunta es: ¿a quién servimos? ¿A uno, a una parte o a la totalidad de los seres humanos? ¿A un ser humano virtuoso o a mi propia conciencia? En fin, hay miles de preguntas. La razón es fuente del bien y la virtud da algo a lo que se someta a mi voluntad. Voy a dejar estas preguntas para después, pero me gustaría dar a nuestra editora paso, así que gracias. Muy bien, María, muchas gracias. Pues Linda, cuando quieras puedes reactivar tu audio y tomar la Claro. palabra. Buenas tardes, ahí me están escuchando. Te escuchamos muy bien. Listo. Bueno, primero muchas gracias, profesor Juan Diego, por la invitación al seminario. Yo he venido acompañándolos desde este año porque apenas ingresé a los estudios de doctorado. Incluso en ese momento estoy como planteando lo del problema de investigación y apenas pues como acercándome con mis tutores. Bueno, y también a todos los presentes por estar acompañándonos esta tarde. Eh, los que pudieron ver el guión que el profesor compartió, pues yo me voy a apoyar un poco en él porque mi intervención está como más dirigida desde la experiencia que me ha atravesado como enfermera y también como profesora de filosofía. Entonces, cuando el profesor me hizo la invitación para justo ese concepto de servicio, eh, habían muchas preguntas. Bueno, ¿desde dónde lo abordamos? También estaba la invitación a hablar un poco desde mi experiencia en enfermería. Entonces, esta presentación, pues, que voy a hacer es más abordando el concepto de servicio, pero también con lo que ha sido mi trasegar por ambas maneras de servir, como enfermera y como profesora de filosofía. Entonces, una de las preguntas que es el punto de partida es cómo se conjuga el verbo desde la enfermería y la filosofía, teniendo en cuenta que este seminario que nos convoca, pues en general estamos unos dedicados a la enfermería y a la docencia. En otras palabras, ¿de qué forma sirve a la humanidad quien ejerce como enfermero, enfermera o como filósofo o filósofa? Para continuar con esta perspectiva de servicio, me gustaría traer una cita de Epicuro. Abro comillas. Vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento del hombre, porque así como no es útil la medicina, si no suprime las enfermedades del cuerpo, así tampoco la filosofía, si no suprime las enfermedades del alma. Cierro comillas. Y traigo esta cita es porque hablando de una y otra disciplina, cuando estaba haciendo como el cambio o el paso de estar en enfermería, el día que llegué a la Facultad de Filosofía, esa cita es muy especial para mí porque la encontré escrita como afuera en la puerta de la Facultad de Filosofía. Cada mes ponían unos pendones pues como de pared a pared con alguna cita de un filósofo. Y justo el día que tenía la entrevista para ir a ver cómo podía organizar mis horarios de manera que pudiera trabajar medio tiempo como enfermera y en el otro medio tiempo empezar estudios de filosofía, me encontré con esta cita de Epicuro y de alguna manera fue como consoladora porque no sé, los que estuvieron en la sesión pasada, les contaba en mi intervención
que cuando decidí estudiar filosofía, pues muchas personas se vinieron en contra. Pero eso para qué, qué sentido tiene, tú eres una enfermera, llevas muchos años, eres 100% enfermera, eso de qué te va a servir. Entonces traigo esta cita para iniciar mi intervención, porque además fue una cita que me dio como más valor y como que fue un guiño de, qué bien, yo me he dedicado en cierto sentido al, al cuidado de otros y al cuidado en enfermería, pero entonces desde esta perspectiva de la filosofía también puede haber ese cuidado del alma o ese otro cuidado. Entonces, bueno, ya continuando con el servicio ya como praxis, como práctica, en enfermería, pues parte de la experiencia, que fue durante 12 años, ocurrió en unos años en el contexto de mi país, que es Colombia, de mucha violencia. Pues hoy en día no es que haya bajado esos índices, pero sí hubo unos años en los que un gobierno estaba atacando muy fuertemente a los grupos insurgentes. Entonces era tanta la violencia que los hospitales militares no daban abasto. Y en ese tiempo estaba trabajando en un hospital en la ciudad, que es el único hospital que cuenta con un helipuerto. De modo que cada combate que había, todos estos combates se daban en la periferia, que es como la parte del campo, pues donde están también las comunidades campesinas, indígenas. No daban abasto para ir a recoger tantos heridos, entonces empezaron a llevarlos a los hospitales de la ciudad. Y como justo el hospital en el que yo laboraba era el único que contaba con este medio, el helipuerto, entonces eran situaciones muy tenaces porque llamaban, hacían llamadas. Hay 3 helicópteros, entonces mientras llegaba uno, sacaban a los heridos, los otros estaban sobrevolando y así hasta que recibíamos, en general eran militares, pero también habían otros caídos de los grupos insurgentes, también había niños y otras personas que habitaban las zonas. Entonces, ¿por qué traigo parte como de esta experiencia? Porque prestar el servicio como enfermera siempre nos forman de manera que es el cuidado de los otros. Yo recuerdo que en esa época aún no existía la historia clínica electrónica, sino que se hacía todo manual, la historia clínica, el carrito en el que pasábamos la ronda y las enfermeras pues organizábamos los cuidados en el Cardex. Entonces siempre era vigilar, cuidar, vigilar signos de esto, cuáles eran los cuidados específicos de cada paciente. Y recuerdo que en esa época dejamos de atender enfermedades como la hipertensión, los diabéticos, por atender todos los pabellones del hospital se llenaron de heridos y no era cualquier tipo de heridos, sino que era estar frente a la condición humana, pero frente a un cuerpo eviscerado, fragmentado, frente a un cuerpo que había caído en una mina. Aquí se les llaman minas antipersona, y lo más tenaz es que cuando tuvimos la sesión de violencia, esa sesión a mí me tocó mucho porque me hizo pues como mover toda esta experiencia. Cuando los compañeros, los ponentes de esta sesión hablaban de la violencia que está legitimada por el Estado, obviamente aquí pues ellos cuentan, las fuerzas militares, con un arsenal impresionante para llegar a bombardear las zonas, mientras que los grupos insurgentes utilizan otros mecanismos más manuales. Entonces utilizan las pipetadas de gas y en esa época armaban las bombas con diferentes artefactos, agregándole el arma biológica, porque no solo era la explosión lo que causaba las heridas y las muertes, sino también que le agregaban el componente biológico como excrementos de animales, excrementos humanos. Entonces, a veces llegaban estos cuerpos, pues estas personas mutiladas al hospital. A veces era posible contener hemorragias, hacer la amputación, cuidar los muñones,
pero se morían era por la infección de haber entrado en contacto con estas otras sustancias con las que además eran parte de las armas. Entonces, en ese sentido, como enfermera prestando este servicio, hay muchas preguntas que una empieza a hacerse frente a esto es la condición humana, me formaron para cuidar, me formaron para querer la vida, enaltecerla, valorarla. Y empiezan otras preguntas como, ¿cómo es posible que si la vida es algo tan valioso y hay personas que nos dedicamos al servicio de cuidarla, de hacer todo lo posible por tener, pues por salvar la vida, hay otras personas que se especializan en aniquilarla, hay personas que se especializan en diseñar armas, en diseñar, así no cuenten con esas armas que cuentan pues los que tienen legitimada el uso de ellas, pero ¿cómo es posible que la mente humana sea capaz de hacer estas otras cosas, estos otros artefactos, incluso más peligrosos, incluso eh, como, como pensando en la destrucción total del otro, que pues de la vida del otro? Entonces, estar frente a estas circunstancias empieza a mover otras cosas, estar frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la muerte, frente al que llega y te susurra, es que tengo una esposa y unos hijos, por favor no me dejen morir. Es una condición totalmente distinta a cuando estás en una unidad y tienes a unos adultos mayores que están con la presión arterial más alta o tuvieron una baja de glicemia. Quiero decir, enfermedades comunes. Eso también en el servicio pues nos mueve a cuidar de ellos. Pero es muy tenaz cuando se está prestando un servicio bajo otro tipo de condiciones como estas. Y la otra vez que conversaba con el profesor Juan Diego, yo le decía, bueno, hoy en día, pues eso no se ve tanto aquí en mi país porque ha bajado un poco la tensión con los tratados de paz, con todo lo que se está haciendo, aunque sigue, pues sigue dándose la violencia, no a tan alta escala, pero sí como preguntarnos cuál es la diferencia de prestar un servicio como enfermero o enfermera en unas condiciones de patologías comunes, en unas condiciones de estas enfermedades o del que el paciente que llega infartado o con una enfermedad cerebrovascular, en fin, o atender un parto, a la condición de prestar un servicio como enfermera o enfermero en medio de la guerra. Y aunque en este contexto ya, como les decía, no está tan exacerbado, pero en el mundo sigue existiendo ese contexto. Entonces, ¿cómo no preguntarnos cómo se sienten estas personas, paramédicos, médicos, enfermeros, que les ha tocado vivir todos los hechos recientes en Ucrania, este personal de la salud, personal sanitario, como lo llaman ustedes también, que están siempre como frente a la condición humana, pero desde este otro punto de vista tan crudo, desde este otro punto de vista de ver al otro que es un cuerpo, que es una vida como yo, eh, que se queda sin piernas, que se queda solo con su tronco y la cabeza. Es la vida vista desde esa situación tan triste, que también desde un acto tan bárbaro como la guerra, desde un acto tan bárbaro que también es causado por otro ser humano. Entonces, en este contexto, pues hubo muchas personas, yo recuerdo que en el hospital los turnos el cuadro de turnos era impresionante porque, claro, lo primero que se vio fue un montón de renuncias, muchas personas que no resistieron todo esto tan fuerte, entonces no lo resistieron. Más adelante, cuando yo ya estoy como en los estudios de filosofía, que conozco a Spinoza, que me empiezo a
yo con la pregunta de Spinoza de qué puede un cuerpo, entonces eso me llevaba también como a pensar, es que estamos frente a los prestando un servicio a humanos, pero también nosotros mismos como ese personal de salud que está prestando el servicio, cómo reaccionamos, porque no es posible frente a una imagen tan cruda como un cuerpo desmembrado, decir que me voy a vomitar encima, voy a empezar a tener náuseas o vómito encima de esta persona. No es posible que alguien que llega con una herida que ya está purulenta, tejido necrótico, los olores son impresionantes. No es posible que yo tenga una expresión de desagrado frente a esto si estoy frente a una persona. Entonces, en cierto sentido, el servicio, en este caso del enfermero, del médico, de quien está el cuidado de un paciente, de alguien que lo necesita en estas condiciones, también es como la pregunta hacia uno mismo y yo también cómo formo mis sentidos, cómo formo mis emociones, cómo cuido de ellas para poder tener la entereza de pararme allí a atender una situación como esta, así que es una situación dentro de lo humano. Por eso es como la pregunta que hago en el texto sobre los sentidos. Dice, en enfermería se nos forma en el cuidado de los pacientes para velar por su bienestar y recuperación. Con el tiempo también se van agudizando nuestros sentidos, la visión, el oído, el olfato, el tacto, puesto que el cuidado implica observar, vigilar, escuchar, oler y sentir el cuerpo de otro con sus patologías, sus dolores y emociones. Bueno, entonces los sentidos, porque se dio que los que se fueron, los que podían renunciar, se fueron, quedamos los otros, pero entonces también se dio una situación muy difícil porque algunos de nuestros compañeros se les volvió el asunto, se les volvió algo cotidiano, se les volvió algo que no los movía, que no, como insensibles frente a eso. Tanto que comentábamos en la hora del almuerzo, en la hora de un café en el puesto de enfermería. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo llego a mi casa, a veces no puedo dormir, cierro los ojos y lo primero que tengo son esas imágenes crudas que vuelven a mí. He dejado de comer ciertos alimentos porque bueno, hay unas partes que me recuerdan esos momentos. eh, He tenido nervios, he tenido miedo y había compañeros que decían, no, pero tampoco, pues simplemente es que tú vienes, haces lo que tienes que hacer, cumples las órdenes de los médicos, haces lo que tienes que hacer y ya sigues con tu vida normal y luego cada quincena vas y retiras el dinero que te ganas. Entonces, también eso es algo que me llevó a reflexionar sobre, y por eso acudo como a lo de los sentidos, porque los sentidos son a través de lo cual percibimos la vida, percibimos todo. Entonces, es posible, está también esta otra pregunta. em, ¿Es necesario cuidar de sí mismo cuando se pretende cuidar de otros? ¿Qué ocurre con los sentidos? ¿Es posible dedicarse al servicio de la vida con los sentidos anestesiados? ¿Cómo impacta esto mi propia vida y la de quienes están a mi cuidado? Hablo de sentidos anestesiados porque yo pensaba en mis compañeros que se les volvió paisaje, estas situaciones tan duras, tan crudas que vivíamos en el día a día se les volvió algo tan cotidiano, incluso hasta decían, pues, ¿y quién los manda a estar allá en el monte peleando por lo que no tienen que pelear? Bueno, en fin, ¿y cómo era posible que alguien que también fue formado como yo en el cuidado, en valorar la vida, pudiera llegar de noche a su casa con su familia, ver a sus hijos, a su mujer y seguir como si nada y que esto no le diga nada? No, pues que no haya ninguna reflexión, ningún alto en el camino y pensar, preguntarse entonces, ¿qué está pasando con la vida? ¿Qué está pasando con los valores? ¿Qué está pasando con los seres humanos que nos matábamos y nos destruimos de esta manera? Entonces, bueno, por eso hago alusión aquí
a los sentidos. Luego, todo este encuentro con la fragilidad, con esa condición finita, con todo esto que estaba viviendo y que fueron muchos años, hubo personas que se empezaron a enfermar también y tuvieron que retirarse del servicio, porque después llegó tarde el apoyo psicológico, entonces hacían grupos de enfermeros y de médicos, éramos un equipo multidisciplinar, porque además pues estaban los fisiatras, muchos de estos soldados que perdían sus extremidades no podían acomodarse a una prótesis para volver a caminar, entonces era muy complejo y también entraron psicólogos, psiquiatras. Entonces, primero era como para ellos, para hacer cosas por ellos, para su rehabilitación. Pero luego entonces empezamos a decir, ¿y dónde está la rehabilitación nuestra? Como los que estamos aquí al cuidado de impactados, en cierto sentido, con el trauma que deja un asunto así tan crudo y empezaron a llevar unos psicoterapeutas que nos hacían unas terapias de grupo. Era muy tremendo porque yo no sentía que eso me aliviara como en algo, porque era como, no, sí, existe la guerra, existe, bueno, la vida, pero entonces ponían unos videos como de, veamos el lado positivo, unos videos como si tú estás aquí poniendo lo que estamos hablando, el servicio, tú estás aquí poniéndole el alma, pero sí, le estoy poniendo el alma, estoy al servicio de, pero también qué está pasando conmigo, con mi sentir, con mi vida. Y ahí fue donde, pues, en el medio de todo esto, fue donde yo acudí a la filosofía como bueno, quiero encontrar algo distinto porque por este lado como que no me llega, entonces vamos a acudir a la filosofía. Tenía un profesor, que ahorita voy a hablar un poco de esa visión del servicio desde el profesor, un profesor que me inspiró mucho, el profesor de filosofía, y bueno, ahí fue como donde tuve este encuentro con la filosofía, seguí ejerciendo enfermería, pero ya también como que los caminos me fueron llevando a la docencia en la misma universidad donde estudié. Ahí también secundaria y sigue pues la universidad. Entonces una vez me ofrecieron que si quería ir a dar clase a los estudiantes de bachillerato. Al principio me asusté mucho, pero también quería como, bueno, y si ya estoy en este camino, pues voy a intentarlo, voy a ver cómo es este encuentro. Bueno, por ese lado, ya como refiriéndome más al servicio desde la experiencia no de la enfermera, sino desde la experiencia de como profesora de filosofía, eh, y atendiendo a la primera pregunta que planteaba en el texto, de qué forma puede uno servir a la humanidad ejerciendo esta o esta otra profesión. Entonces, una de las cosas que pues como que he descubierto en mi experiencia es poder traer a la filosofía también a la vida práctica y poder servir como orientar, sí, como orientar, acompañar, escuchar. En este caso, a los estudiantes, yo trabajo con niños, trabajo desde sexto, que es primero de bachillerato, hasta 11. Son edades que van desde los 11 a los 17 años. Son unas edades tremendas porque están en la adolescencia y ya cuando llegan a décimo y a 11 son estos jóvenes que están muy preocupados por qué va a seguir, pues qué va a hacer de mí, no sé todavía qué voy a elegir para mi vida y todo lo que conlleva como crecer y estas edades. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora también para mí porque es como ese acompañamiento. No puedo decir si me considero una filósofa, me considero una profesora de filosofía y en este ejercicio que ya voy a cumplir 9 años, ha sido muy bonito como acompañar, guiar
por eso quise hacer en el texto un poco como equiparar lo de los sentidos desde el servicio de la enfermera con los sentidos desde el ejercicio como profesora de filosofía, porque considero que también es necesario pues el tacto, el oído, para poder prestar ese servicio con estos jóvenes que en últimas desde la enfermera, si lo veo desde la enfermera y si lo veo desde la profesora de filosofía, es un servicio a la vida. Desde un lado, el servicio de cuidar de alguien que está en unas condiciones de fragilidad, pero también desde este lado, el ejercicio de cuidar, de escuchar, de acompañar, de orientar eh, a unos jóvenes que están en un proceso de formación. Igual yo también sigo estando en un proceso de formación todos los días. Sin embargo, es muy retador porque eh, son estos jóvenes que llegan con muchos problemas cada día, jóvenes que están pasando por depresiones, también por algunos trastornos. Y ocurre algo muy particular y es que ellos como que consideran que por ser la profesora de filosofía, entonces hay cierta apertura y eso es un poco complejo porque son los estudiantes que vienen y te dicen, no, o se volvió un poco frecuente que digan, no, tienes este problema, ve donde la profe de filofilo, ve y busca la filofilo. Entonces, al principio me parecía como, ay, qué bueno, la confianza, pero después empecé a comprender que sí, es la confianza, pero es también el reto y es también la responsabilidad, porque llega un estudiante a decirte, tengo estos problemas en mi casa, siento que mi orientación sexual va por este lado, no tengo a quién contarle, me está pasando esto, tengo estos síntomas, no sé a quién contarle. Entonces ha sido complejo porque también es ponerse como en, bueno, ¿en qué parte del servicio estoy realmente? En la de escuchar, orientar, pero también tener la capacidad de decir, bueno, por este lado es que necesitamos buscar más ayuda, entonces vamos a tocar la puerta allí. Y bueno, eso es como parte de lo que les quería compartir. Es más una intervención, como les dije desde el principio, desde lo que ha sido mi experiencia en estos dos caminos. Al final, sí, quería hacer, lo puse en el texto, referirme al diálogo de Platón, en el cual, de Protágoras, en el cual Platón le dice a Hipócrates que a quien le pregunta, ¿le quieres entregar el cuidado de tu alma a Protágoras? Sabes que él es un sofista y si sabes lo que es un sofista, bueno, para resumir, quería mencionarlo porque llegan a la conclusión de que es posible como acompañar en esto de la virtud, si es posible acompañar en esto de la virtud a los jóvenes y también mm, y también pues como por todo esto que suscita la palabra sofista. En el medio, bueno, cuando yo llegué a la facultad de enfermería, otra compañera al año, viéndome como tan ilusionada, dijo, ay, yo también quiero. Y al mes se fue. Entonces yo le decía que por qué había desistido tan pronto. Ella me dijo, porque en la facultad de filosofía está llena, es un desfile de egos y no puedo con eso. Y yo le decía, y el hospital también es un desfile de egos, pues los que se creen especialistas en esto, el que dice, no, es que yo soy de medicina interna y me las sé todas. Entonces, el asunto es que más que un asunto de egos, mi encuentro con la filosofía ha sido más como un encuentro de una posibilidad también de comprender todas estas cosas que tuve que vivir, de comprender que la vida pues se compone de lo bonito, de lo feo, de comprender que también el servicio desde la docencia es algo que vale la pena y que al final de cuentas es el servicio a la vida, como lo mencionó mi compañera María,
que era el servicio para la sociedad, pues como algo que también un servicio a la comunidad que nos acerca en la humanidad, en lo humanos. Entonces yo también quería como terminar mi intervención más como con esa reflexión, pues como desde cada uno, desde a lo que se dedica, desde el servicio que presta, desde lo que hace o su vocación, como si estamos alertas, si no se nos han anestesiado los sentidos o si por el contrario estamos ahí apasionados. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambas. Desde luego no se puede estar más feliz de ver dos encarnaciones de Platón y Jenofonte aquí dialogando tantos años después, ¿no? Hay ya una mano levantada, así que Adolfo, por favor, cuando tú quieras. Puedes reactivar tu micro, creo, ¿eh? Hola, buenas tardes. Se me oye, ¿verdad? Mm. Muy bien. Bueno, primero que nada, obviamente agradecer a María y a Linda sus comunicaciones, sus reflexiones. Voy a intentar ser muy sintético y breve para permitir después. Son como una pregunta que me gustaría dirigir de la misma manera a María y a Linda, y luego a Linda le añadiría una segunda pregunta, ¿vale? La primera pregunta sería relacionada con lo que has comentado, María, sobre el servicio al daimon. Esa parte considero que me ha quedado más o menos clara. Ese es el problema, ¿no? A quién servimos y si servimos al daimon, ¿qué significa eso, ¿no? Pero trayendo a la República a un o sea, a una conversación sobre el servicio y en el contexto de la enfermería, me llamaba la atención que no hubieras hecho referencia a el pasaje de la República 405-407, en el cual Sócrates se pregunta sobre qué tipo de medicina, ¿no? Sobre qué tipo de servicio médico tenemos que promover en la ciudad. Y porque leído literalmente parece bastante crudo, ¿no? Lo que está ahí planteando Sócrates es que, por ejemplo, todo el tema de los cuidados paliativos salta por el aire, no haría falta. Lo único que necesitamos es una medicina que o te cura a lo rápido o pues más vale que te mueras y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo encajaríamos la pregunta es, ¿cómo encajaríamos ese pasaje de la República en una reflexión sobre el servicio en el contexto de la enfermería y de la medicina? Y la pregunta sería como para las dos, si queréis comentar algo, si no, tampoco no pasa nada. Y a Linda le añadiría una segunda pregunta, porque cuando has reflexionado sobre este otro punto del servicio como docente de la filosofía, te he escuchado decir palabras como acompañamiento, orientación, escucha y otras similares, pero no te he escuchado decir la palabra enseñanza o educación. Entonces, me preguntaría cómo encajaría también en tu experiencia como docente de la filosofía este problema de la educación, que creo que es el más central, más que el acompañamiento, la orientación, porque orientar ¿en qué? No somos psicólogos y tampoco tenemos claro cuál es, o por lo menos si no tenemos claro cuál es el objetivo de la enseñanza, no estaría claro cuál sería el objetivo de la orientación. O bueno, plantearía esta especie de pregunta puntillosa. Y nada, muchas gracias. Ya está, ya me callo. Adelante, la que queráis que empiece. ¿Quieres que empiece yo, Linda? Adelante, María. No. A ver, francamente no. Te oímos muy regular, María. ¿Otra vez? ¿Ahora mejor? Un poquito mejor, sí. No sé qué está pasando. No pasa nada. Realmente no tengo una respuesta muy clara a lo que has planteado, Adolfo, porque en primer lugar no me lo había planteado. Y en segundo, creo que si no lo he cogido es porque no veo que sea una tarea
directamente de cuidado, sino de curar una cosa en concreto. Es aplicar un fármaco a esto para que se cure, pero no es cuidar en el sentido de atender a una persona o de ofrecerle, es decir, le proporcionas el fármaco para que se cure, ¿no? Y en este sentido sí que quieres que el fármaco sea efectivo para que te cure, o de lo contrario, esto también se habla en el podcast que vimos el mes pasado, si no recuerdo mal. No tengo una respuesta muy clara. Sé que no lo puse porque no lo consideré el servicio de bajada de la caverna. No sé si prefieres detallar un poco más porque quizá no te entendí bien. O sea, simplemente, pero que bueno, tampoco tengo yo una respuesta, pero simplemente porque me llamaba la atención el concepto de la enfermería en sí, me parece que estaría de alguna manera minado como profesión si nos tomáramos en serio ese pasaje. O por lo menos me resultaba problemático y era simplemente por si lo habías considerado. Si no lo has considerado, por supuesto. Quiero decir, había muchas cosas que considerar y claro, pues tampoco. No lo sé, yo no me, como has visto, no me he sentado por ahí y ya he dicho de principio que no tenía plan B, pero el servicio de la enfermería entiendo que, bueno, no pasa nada. Linda, si quieres contestar mientras tanto. Muy bien, Linda, ¿quieres continuar tú? Bueno, está bien. Yo le diría a Adolfo que en este momento pues tampoco había considerado el pasaje al que te refieres del 407, pues aquí tomé nota. Entonces en este momento pues no lo había considerado como para darte una respuesta. Sin embargo, con lo otro que me dices sobre la educación, bueno, tal vez no mencioné la palabra, pero está siempre muy presente, incluso ahora en mi planteamiento para la investigación en el doctorado. Una de las cosas que le decía a mis dos tutores es que no quería que fuera una tesis solo como encaminada a unos conceptos y algo que termina ahí como encasillado en la biblioteca o algo que termina, sí, como un volumen más, sino que les proponía que quería enfocarlo precisamente en esto que es a lo que yo me dedico, a la educación. Y uno de los términos importantes es para la tesis, es de los conceptos, es la educación. Además, porque es el reto pues que estamos ahora enfrentando. Ayer tuvimos precisamente en el instituto una visita y me acordé porque nos hacía la pregunta la señora, nos decía, profes, ¿ustedes creen que es posible enseñar a pensar? Y ese es el reto porque están muy preocupados con esto de la inteligencia artificial, que el estudiante ya va y le dice, no, hazme un ensayo sobre la caverna de Platón y la aplicación pues le resuelve todo al estudiante. Entonces ayer tuvimos unos seminarios sobre estos retos que estamos enfrentando desde la educación. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Es posible enseñar a pensar o darle tal valor que el estudiante lo pueda hacer por sí mismo y no tenga que recurrir como a esto, como entonces finalmente quién va a terminar haciendo, por decirlo así, los deberes o en fin, pero sí, el concepto de educación sí está pues como muy presente ahí para, pues tanto en lo que me dedico y también como en este camino que estoy emprendiendo nuevo de investigación. Muchas gracias. Simplemente por un poco que no parezca que la pregunta estaba tan fuera de lugar con respecto al pasaje, sí, muy brevemente, la cosa sería, el problema de que no sea necesario una medicina que haga algo más allá de curar si es posible o si no dejar que la persona se muera y en ese sentido
la enfermería como profesión y el servicio de la enfermería estaría de alguna manera fuera de lugar, tiene que ver precisamente con la pregunta que hacía sobre la educación en la docencia de la filosofía. Si cada persona tiene en la ciudad una función, un objeto, y de esa manera la educación, o sea, la docencia tendría su objeto también en la educación y en la enseñanza de lo mejor, y de esa manera toda la cuestión de acompañar, orientar, escuchar, la filosofía, la terapeuta, el efecto terapéutico que le sobrevendría a la enseñanza de la filosofía es que todos esos problemas desaparecerían de alguna manera. Y en este sentido, pues de la misma manera que la medicina tiene que ser una medicina que cure, la filosofía tiene que ser una filosofía que cure, porque haga desaparecer todas esas cuestiones que en realidad no son cuestiones. Pero bueno, si queréis comentarme algo bien, y si no tampoco, porque veo que hay más manos y eso. No, pero Gracias. así como rápidamente, ahora comprendo más como a lo que iba tu pregunta. Pues yo considero que no tanto como que vaya a curar, pero al menos como ser más consciente de, de algo, como te lo digo, como puede que no se llegue a la cura, pues a la cura de algo, porque por ejemplo, yo no puedo decir que ya no me entristece ver cierto tipo de cosas que todavía siguen ocurriendo, pero por lo menos es como que hay una comprensión de esa realidad que es parte de lo humano, pues como comprender que también pasan esas cosas y afirmar como afirmamos la vida, pues también afirmar que está la muerte, que también está el sufrimiento, que también está el dolor. Yo no creo que es como llegar a una cura, pero es llegar a una comprensión. No sé. Estupendo, muchas gracias. Antonio, cuando quiera. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, por supuesto, daros las gracias a las dos. Me ha parecido, Juan Diego, de los seminarios que he podido asistir de Anábasis, de los más equilibrados, porque la palabra es ambigua y creo que se ha compensado, puesto que está el servicio de una manera noble. Linda lo ha explicado muy bien, pero el servicio también es servidumbre y por tanto, la otra parte está bien. Quizá habría hecho falta un tercer ponente que explicara la relación que se da en una misma persona cuando tiene que combinar las dos cosas, es decir, cuando se encuentra siervo y servicial a la vez, si es posible deslindar estas cosas, ¿no? Seguramente eso está en la pregunta de Adolfo. Todo el pasaje, he ido inmediatamente a verlo, claro, que nadie recuerda la República de memoria. Si no has ido al texto griego, la traducción puede haberte hecho confusas porque no es tan claro en griego como parece que lo es en la traducción, pero el pasaje une lo que tú has dicho, porque habla de una especie de medicina pedagógica, que supongo que es lo que en el fondo estabas preguntando, la posibilidad de curar, y efectivamente. Pero el pasaje es tremendo, porque lo que dice es que no hay nada más vergonzoso que el hecho de que necesitamos abogados y médicos, jueces y médicos, ¿no? Que no hayamos tenido un régimen de vida lo suficientemente atento como para que tengamos que recurrir a quienes cuiden nuestro cuerpo y cuiden nuestra alma porque no hayamos sabido hacerlo nosotros. Sin embargo, Sócrates no es tan descuidado como para decir, salvo que acontezcan cosas que nadie puede prever. Si alguien recibe una herida de lanza y no se ha expuesto a eso, pues hay que cuidarlo inmediatamente. O le viene una enfermedad que no ha podido, porque es una epidemia a la que no ha podido resistirse. A mí sí que me gustaría invertir vuestros papeles, María y Linda, y que tratarais de ver lo que ha dicho la otra, hasta el punto de que veamos
todo ese servicio, Linda, que tú, especialmente como enfermera, naturalmente, ¿no? Porque no vamos a negar que nuestra condición de profesores es menos, ¿cómo llamarlo? Menos cruenta, ¿no? que la profesión de enfermera. Pero me gustaría que invirtierais los papeles y veréis hasta qué punto hay servidumbre en lo que tú llamarías servicio a los demás, y hay servicio, María, incluso en las condiciones en que la Boetí o Thoreau llamarían servidumbre, u obediencia, porque seguramente la palabra que está detrás de los dos es esto. Porque de repente alguien se pone a servir a otro, o es obligado a servir a otro y obedece esa orden, ¿no? Me gustaría que invirtiera los papeles y solamente como un experimento ver si cada una de las dos ha visto el papel de la otra. Pero es un experimento sencillo hasta donde queráis llegar, naturalmente. ¿Crees que vea la servidumbre en Linda? ¿Es eso? Sí, la idea es que, fíjate, esto que ha contado, ¿no? De que el aumento de las hostilidades llevó a una casi inmediata deserción del cuerpo médico, ¿no? Muchos se fueron, ¿no? Es muy parecido a lo que pasó en la Universidad Española con la Ley Wert. Cuando se les hizo dar clase a los profesores, la primera reacción fue que la mayor parte descubrió la jubilación anticipada y dejaron de ser profesores, cosa que no eran desde hace mucho tiempo, pero bueno, se les obligó a serlo y dijeron que eso no podía ser. ¿Qué ocurrió cuando los enfermeros se les ponen delante enfermos y desertan? Es decir, se van. ¿Y qué ocurre justo cuando lo contrario? Cuando se sublima, esta sería naturalmente la inversión, cuando se sublima la servidumbre y se convierte en lo que creo que subyace a los textos tanto de la Boetí como de Thoreau, que es el descubrimiento de la libertad. La libertad solamente la puede descubrir el que ha sido esclavo, el que ha estado sometido a un régimen de servidumbre, y entonces descubre la libertad. Es simplemente que invirtáis los papeles y que descubréis la servidumbre en el servicio y el servicio en la servidumbre. Si podemos llevarlo a cabo, yo creo que así tendríamos el cruce completo de una palabra compleja, como la que Juan Diego os ha planteado a las dos. Y me callo. Pero yo creo que, en primer lugar, sí que hay una distinción en ambos, o quizá en Thoreau menos, pero entre obediencia y servicio. Porque sí que, y esto lo puse en el guión y no lo he dicho, sí que admite Boetí un servicio a la razón, y por ello nadie estaría dispuesto a servir si sirve a la razón, a su propia razón. Pero eso solo cuando descubre, por decirlo así, que tiene vida propia. Y eso también es más bien freudiano, porque Boetí descarta esa posibilidad, dice que sirven olvidándose de ello y que nacen sirviendo. Pero Thoreau sí que dice, no, desobedece. En lo de Linda, pues entiendo que ella no dejó de servir cuando se le presentó esta dificultad que propones. Y quizá en momentos de este tipo de crisis, desertarse a la manera más esclava de responder, y quedarse es el momento en el que dices, no, es que aquí hay algo más, no es solo servidumbre. Esto es lo que al menos puedo contestar hasta ahora. Bueno, yo desde mi punto, la pregunta me deja pensando en muchas cosas, porque sí sentí también el asunto de la servidumbre, en el sentido, bueno, también como por las jerarquías que se dan en el ámbito médico. Eh, los que estamos en enfermería siempre estamos cumpliendo órdenes de los superiores, que son los médicos, los especialistas. En ese sentido, sí experimenté también este asunto de la servidumbre, y especialmente
cuando se trataba como de cumplir ciertas órdenes que, bueno, es un poco cruel, pero por decir algo, un paciente que no tiene dolientes y está ocupando una cama de cuidados intensivos, que es muy costoso mantener esa unidad. Por día es mucho dinero. Y llega una persona más joven que sí tiene dolientes, entonces, bueno, vamos a empezar a desmontar como todas las cosas que mantienen a esta persona con vida, porque es que no hay nada más que ofrecerle y, y hay otra persona que sí tiene en este momento está más joven y tiene más posibilidades de sobrevivir. Entonces, desmontar, ellos dan la orden, pero ellos no son los que cada media hora van a poner lo que hay que poner, ¿cierto? El medicamento, lo que hay que administrar para que esa vida se vaya pagando. Esa parte para mí fue de las más duras, de las más duras. Un día le dije a mi jefe, ¿y por qué no lo haces tú? Yo no me siento bien, porque empiezan a jugar otras cosas allí, pero en ese sentido sí, es como vivirla, ser un siervo, cumplir órdenes, respetar las jerarquías y es como es pues como se vive el asunto en medicina. Ya en la parte pues de la docencia, yo creo que también ayer en esto que les contaba, comentábamos los profesores, hay compañeros que dicen, yo me siento no tanto como un profesor, sino como si trabajara en una guardería de adolescentes, porque en cierto sentido, pues estás bajo lo que hay que respetar de las directivas. Tú como profesor puedes tener unas ideas, puedes llevar algunas, algunas cosas que quieres hacer, proponerle a los estudiantes, pero no lo puedes hacer sin que esté la mirada de las directivas. Otra vez vuelve como esto, la superioridad. Yo pienso que si el mundo, estemos en el lugar que estemos, están estos grados de superioridad, estamos también en esa posición de siervo, pues desde el oficio, desde lo que hagamos, pero si están estos grados de superioridad de los que manejan, de los que organizan, de los que dan órdenes, estamos también en esa condición. Muy bien, muchas gracias, Linda. A ver, estoy aquí con los vídeos y las cosas estas. Bien, yo creo, Antonio, que hay que matizar una cosa en lo que tú has dicho. O sea, las respuestas que ya has dado creo que están muy bien, pero has usado la palabra deserción. Yo creo que esa palabra no es del todo correcta o desde luego no describe la totalidad de los casos, porque fíjate, no es lo mismo desertar que recibir la licencia o que pasar a la reserva. Son expresiones distintas para un mismo fenómeno, que es que un soldado deja el campo de batalla, pero son cosas diferentes. Tanto la experiencia de Linda como la mía propia es algo que me ha llevado a reflexionar muchas veces. ¿Por qué alguien deja la enfermería? Claro, yo creo que la intervención de Linda ha permitido responder esa pregunta con mucha claridad, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿qué está haciendo una sociedad que no es capaz de pasar a la reserva a las personas, a la reserva del cuidado, a las personas que ya no pueden hacerlo bien o que están en riesgo de estropearse o de insensibilizarse o de volverse, como le pasa al soldado, ¿no? Al soldado que está expuesto de una manera trágica a más violencia, a más guerra de la que puede soportar? Te comentaba hace poco que habíamos estado viendo Apocalipsis Now, ¿no? Y ahí se ve muy bien, ¿no? Cómo hay gente que es capaz de mantenerse y otra gente que se pierde, se rompe en el camino, ¿no? De hecho, la mayoría. Entonces, yo precisamente, Linda, era una de las cosas que me había apuntado, y también en tu intervención, María, porque, claro, me quedaba con la idea de que el servicio, en su mejor acepción, es como una especie de amistad preventiva. Me ha gustado mucho que me apareciera esa idea en la cabeza, ¿no?
es una amistad preventiva porque es tratar a alguien que no conozco como si fuera mi amigo o como si fuera a ser mi amigo. Escuchándote hablar de la Boétie, de Montaigne y de todos estos asuntos de los que mezclabas amistad y libertad, me quedaba esa idea. Vale, pero ¿y cuando llega un momento en el que ya, por lo menos en este campo de batalla, por lo menos en esta parte, ya no soy capaz de mantener esa actitud? ¿Por qué no hay alguien que me dice, bien, has cumplido tu misión, retírate? Ahora a otra cosa, a otra cosa. Claro, la deserción, Antonio, mete ahí un carácter moral que estropea la cosa, porque yo personalmente prefiero haberme retirado que haberme convertido en un mercenario. Pero, perdón por interrumpir, creo que es lo de Thoreau. A ver, perdona María, un poco más alto que no te oigo bien. Lo que he intentado citar de Thoreau, que era una frase complicada en la traducción, era esto de que todos tenemos algo que hacer, no podemos hacerlo todo. Creo que en parte se soluciona o se trata de curar de sobrepasar esta deserción que dices, diciendo muy bien, he hecho lo que tenía que hacer, ahora tengo que hacer otra cosa, pero sigue siendo algo que tengo que hacer. Eso es, sí, pero precisamente quizá eso sea aquello que tiene que ver con el daimon como una realidad dinámica que me va cambiando el sitio en el que tengo que estar, ¿no? Fíjate, eso yo comprendo que una persona coge la enfermería como profesión y empieza ahí con 22 años, que son la edad con la que se gradúan ahora nuestros estudiantes, y estén ahí hasta los 65, 43 años de servicio, ¿vale? Mi madre lo hizo. Perfecto. Hay gente que lo hace y lo hace bien hasta el final. O un docente de secundaria empieza con 20 años, 22 y termina con 65 con los que sea y lo hace bien todo el camino. Pero otra gente no. Es como eso cuando leemos Walden, ¿verdad? Y la gente se piensa que Thoreau se quedó en la cabaña toda la vida. No, no, perdona. Voy y vuelvo. Cuando he hecho lo que tenía que hacer, me vuelvo a la ciudad. Ese subir y bajar al que tú hacías referencia, María, ese anábasis, catábasis, y otra vez anábasis, y otra vez catábasis. No quiero decir yo que todo el mundo tenga que tener mi itinerario y por lo tanto entrar y salir de una profesión. Yo no digo eso. Lo que digo es que hay gente que probablemente lo necesita. Y por lo tanto, creo que nos equivocamos cuando no le permitimos o no facilitamos a ciertas personas que tomen esos caminos. Claro, evidentemente tiene que ver también con la propia persona. Es decir, y yo ahí apuntaba esto de qué es lo que nos hace no retirarnos a tiempo de esa actividad en la que ya no lo estamos haciendo bien. Y me apuntaba la necesidad pecuniaria, ¿no? Pero Linda lo ha dicho, el dinero que te ganas. Sí. ¿Cuánta gente está atada? Y eso, el campo de judías, ¿verdad, Antonio? Ahí está, ¿no? El campo de judías y después la familia Baker, ¿no? La granja de los Baker, ¿no? El quedarte ahí atado a la miseria de cubrir las necesidades materiales de la única forma en que has aprendido a hacerlo. Esa es una de las maravillas de Walden. ¿Por qué no aprendo a cubrir mis necesidades de otra manera? Primero bajándolas y después cubriéndolas de otra forma. Y así soy más libre. Ojalá hubiera muchas enfermeras y enfermeros de este país a los que se le abriera la ventana de a qué me puedo dedicar para dejar esto que se ha convertido en algo ya en lo que no estoy, ¿no? Bueno, perdón. No sé si queréis comentar algo a las ponentes. Fernando tiene también la mano levantada, pero vosotras vais antes. O Antonio, por alusiones, perdón. Pero no por alusiones, sino por prestar atención a lo que creo que une las dos intervenciones. La primera parte de María y la última que le ha permitido presentar a Linda como heroína, en el sentido de que la etimología última, si esa etimología es posible, que seguramente sí, une servir con héroe, ¿no? A eso y ese es el sentido del texto de Thoreau que María ha presentado primero, el servicio. Es un texto de juventud de Thoreau, como ella misma ha dicho, es el texto de alguien que está empezando a escribir y por tanto es muy barroco, todo eso se tiene que depurar después y no hay más que ver cuando escribe Desobediencia Civil cómo ha logrado convertirse en un escritor clásico. Pero esto es al margen. Lo que quiero decir es que precisamente por esa cualidad que Thoreau, que no sabe escribir bien todavía, pero que sí que ha pensado con claridad, yo sí que, si me lo permites, mantendría la expresión de desertor. No conozco el mundo de la enfermería más que por ti y por los amigos que has traído. Pero es muy frecuente que en mi profesión muchas personas deserten incluso sin irse, que esto es lo peor, ¿no? Porque sí, bueno, algunos sí desertaran y se fueran, pero
quiero decir, hay un componente heroico en cualquier cosa que un ser humano haga. Y ese componente heroico es lo que yo creo que hace que aquello que hacemos no sea nunca una cosa que hacemos para nosotros mismos. Y por tanto la hacemos para otros seres humanos. Ahí, en ese momento en que descubrimos que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo solo para nosotros mismos o por el dinero, sino que realmente estamos haciendo algo por otro ser humano. Quizás sea un momento, quizás sea un chispazo, pero en ese momento es cuando convertimos nuestro trabajo en una heroicidad. Es el lema que María ha sacado del condado de Runnymede, ¿no? Que es un momento, yo creo que constitucional de Inglaterra, ¿no? En libertad servimos. Ahora, si no sos libres, no servimos. No servimos con el doble sentido que tiene la palabra. No funcionamos. Ni servimos ni funcionamos. Sin este componente heroico que tiene la libertad de descubrir que aquello que estoy haciendo ya no lo hago para mí, me he librado de mí mismo, pero lo estoy haciendo de tal manera que está hundiendo en otro ser humano, desertar de eso es innoble. Tiene un matiz moral. No, pero Antonio, perdona que te interrumpa. Es precisamente lo que estábamos intentando sostener, o la idea que está encima de la mesa, es que cambiar de actividad no tiene por qué ser una deserción, sino mantener ese espíritu de servicio libre, pero en otra ocupación diferente. Sí, pero fíjate que en el caso de la enfermería que ha contado Linda, y en el caso de... Linda ya lleva años siendo profesora también, no acaba de entrar y por tanto lo sabrá. Marcharse de eso que estás haciendo siempre supone que otros se quedan. Y ese es el punto en el que no veo claro que debamos facilitarle a nadie que se vaya. Siempre que podamos decirle, este trabajo hay que hacerlo. ¿Entiendes? Quiero decir que desertar, marcharse, huir, dejarlo, facilitarle para que haga otras cosas, todo eso está muy bien, pero tiene un matiz en el que no está bien. Y es que otro se queda en ese punto duro en el que siguen descendiendo heridos de los helicópteros o siguen entrando alumnos con necesidades tremendas, educativas, formativas y de todo tipo. Y si te vas, lo tiene que hacer otro. Lo tiene que hacer otro. Ahí es donde veo, quiero decir, creo que una sociedad es más fuerte cuando los criterios que María ha recordado con Thoreau y que Linda ha contado con su ejemplo se mantienen con vigor. Sí, pero Antonio, pero más allá de los principios, o intentando ponerle carne a los principios, Thoreau mismo es un hombre que cambia de actividad en múltiples ocasiones, desde fabricar lápices hasta ser maestro de escuela. Salvo una. Hay una en la que no cambia nunca. ¿Y cuál es? La construcción de sí mismo y de una comunidad. Entonces, ¿por qué un enfermero que deja de ser enfermero y pasa a hacer otra cosa va a desertar de la construcción de sí mismo? Cuando precisamente el movimiento lo hace con la pretensión de poder seguir construyéndose a sí mismo porque la actividad que está haciendo, en las condiciones que la está haciendo, ya no se lo permiten. ¿Por qué a eso le llamamos deserción? O a la de enfermero o a la del profesor de secundaria, ¿eh? Porque Thoreau no consideró nunca la construcción de lápices como la construcción de sí mismo. Quiero decir... Pero dejó una escuela, Antonio. Dejó una escuela. Ni eso. ¿Cómo que ni eso? ¿Por qué deja la escuela Thoreau? Porque le obligan a pegarle a los niños. Claro. Es que ya está. No, Linda lo ha dicho muy bien. Nunca es describir el libro. Esto es lo importante. Quiero decir, la deserción de la enfermería o de la docencia sería equivalente a que Thoreau hubiera dejado de escribir Walden. No estoy de acuerdo. Lo siento, no estoy de acuerdo porque es poner a Thoreau en un plano y a nosotros en otro. O sea, si podemos entender el libro de Thoreau es porque yo puedo verme en lo que a él le pasa. Él intenta ser maestro, él intenta ser profesor, que es para lo que, entre otras cosas, ha estudiado y es un tío con una cabeza maravillosa. Se pone y las condiciones reales en las que le obligan a hacerlo, le parece que sería una actividad tan servil que no está dispuesto a pegarle a un niño para cumplir con la institución escolar. Y se va. Si él puede hacerlo, yo también. No, porque su servicio era escribir el libro. De eso no deserta nunca. ¿Y cómo sé yo que mi servicio no es escribir mi libro? ¿Cómo sé yo que mi servicio es la enfermería? Thoreau lo sabía por una razón muy clara. Porque no dejó de escribirlo. En ningún momento.
Pero entonces, vamos a ver, Antonio, entonces, si yo resulta que llevo muchos años estudiando, muchos años intentando construirme a mí mismo, muchos años intentando ser sincero, yo y otra mucha gente, y ahora resulta que durante unos años he practicado la enfermería, pero dejo de hacerlo, ¿por qué eso me convierte en un desertor? Si estoy intentando seguir siendo fiel a mí mismo, es que la palabra es muy fuerte. Sí, lo es, lo es. Tenemos que tener cuidado con ella, porque yo entiendo y valoro al que es estable. Por eso decía que aquí tenemos un poco de Platón, a pesar de sus viajes y sus cosas, ¿no? Y un poco de Jenofonte, porque son dos cosas distintas. Yo no sé, tú conoces más a Platón que yo, pero yo no me imagino a Platón haciendo todo el giro de la Anábasis con Jenofonte y los 10.000, ¿no? Yo creo que esa actividad itinerante de una guerra a otra guerra, un país, otro país, tal, hasta que llego, eso no lo vive Platón, por muchos viajes a Siracusa que hicieran, ¿no? O sea, es decir, no vive eso. Sin embargo, en Jenofonte sí está. ¿Por qué, no, por qué tengo que vivir esa dualidad como que una es mejor que la otra? ¿Por qué la estabilidad no es desertar y sin embargo el cambio sí es desertar? No me queda claro, ¿eh? No me vale para mí, no me siento reflejado en eso, y además algunos de nuestros grandes modelos en los que estamos todo el rato leyendo y contemplando como maestros no lo hacen así. No lo hacen así. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Fernando, que lo tenemos ahí retenido un rato. Gracias, Antonio. Fernando, adelante, por favor. Pero tienes que poner el vídeo. ¿Me escucháis? Ah, que lo tengo Ahí. apagado. Espera. Uy, el vídeo no te vemos. ¿Ahora? Ahora. Gracias. Ahora, vale. Bien, yo la primera pregunta que quiero lanzar al aire es ¿por qué seguimos utilizando metáforas y lenguaje bélico cuando creo que estamos en el punto contrario del videojuego, ¿no? O sea, yo me considero en otra pantalla. De hecho, fíjate, hoy comentaba con mi pareja en relación a unos veterinarios que están en Ucrania y en la guerra salvando animales, que a él, una pareja, a él le han dado su segundo infarto ya. Y siguen ahí, y siguen en Ucrania rescatando animales y tal. Digo, o sea, ¿hasta qué punto ese servicio que están haciendo, ostras, que le va a costar la vida, ¿vale? Y luego ya, con respecto al término específico que estáis usando de desertar, creo que, o sea, si nos atenemos a las definiciones que tenemos en castellano, en la RAE, la segunda, si os fijáis, digo, lo voy a buscar porque creo que va por aquí el tema. Cuando no habla de militares, habla de desertar como abandonar las obligaciones o los ideales. Fíjate, yo creo que tanto el caso de Juan Diego en concreto como el mío, que podría considerar Antonio, que hemos desertado de la enfermería, no, precisamente hemos abandonado el servicio clínico para no tener que abandonar nuestras obligaciones ni nuestros ideales. O sea, precisamente porque consideramos que en la situación del sistema que tenemos actualmente no podemos ejercer los cuidados como realmente hemos interiorizado que deben ejecutarse, hemos decidido, o al menos yo, voy a hablar por mí solo, para no hablar por Juan Diego, he decidido que quizá la mejor opción para que los cuidados de aquí a un tiempo, a cuando, al menos por egoísmo puro, cuando yo sea viejo y yo necesite las enfermeras, se ejecuten de una mejor manera, sea hablar con las futuras generaciones de enfermeras, tratando de inculcarles una manera de cuidar que no es la que a mí se me ha permitido ejercer. Porque, Antonio, decías muy bien, cuando tú te vas, otro se queda haciendo ese trabajo. Yo he escuchado de compañeras mías, no, es que tú te puedes permitir esto. Tú te lo puedes permitir. Claro, porque es que yo tengo una hipoteca que pagar. Es que tú, como vives de alquiler, como tú no tienes hijos, como tú no estás casado, tú te puedes permitir este cambio de vida que efectivamente, como bien decía Juan Diego, muchas veces requiere rebajar mucho tus necesidades vitales. O sea, es que yo he tenido meses de no ser mileurista, cobrando más de 3 veces y 4 los meses de muchas guardias, lo que cobraba luego en la universidad. Y os puedo asegurar que en términos de ejercicio profesional no me siento mucho menos enfermero en la universidad, al revés, me siento mucho más y mucho más satisfecho con mi trabajo. A pesar, a pesar de que luego para quienes sirves tú en primera instancia, que son tus estudiantes,
no te devuelvan esa retroalimentación en modo de agradecimiento como hacen los pacientes. Porque los pacientes sí que es cierto que la retroalimentación que te dan es mucho más rápida. Con los estudiantes igual tienen que pasar 5 años para que te encuentres a uno y te diga, ostras, qué bien, cómo me acuerdo de tus clases. Y va a ser uno de cada 100, a lo mejor, al que te encuentres de casualidad, ¿no? Y luego, pues, claro, con las dos ponentes de hoy, todo este debate que está surgiendo, yo les quiero agradecer el haber estado ahí, ¿no? Entonces, que te consideres, fíjate, en la situación que comentaba Linda, ¿no? Es que yo me quedo, pero otros compañeros se van porque no toleran. ¿El qué no estás tolerando? ¿No estás tolerando la situación de un politraumatizado? ¿O no estás tolerando de dónde viene ese politraumatizado y por qué es ese politraumatizado? Es decir, ¿sería igual que ese politraumatizado viniera de un accidente de tráfico? Porque también puede pasar. O sea, tú tienes un accidente de tráfico y puedes acabar muy politraumatizado y con esas amputaciones tan feas que estaba comentando Linda, ¿no? Lo que pasa es que el origen es diferente. Eh, o porque, yo qué sé, pues porque se derrumba un edificio o por cualquier otra vicisitud del destino que hace que te coja un problema masivo, ¿no? Entonces, bueno, hay que preguntarse también, y eso solamente lo saben tanto los que se quedaron como los que abandonaron esa situación clínica, el por qué realmente, si el problema era solamente esa observación de un cuerpo politraumatizado o era también el motivo de ese politraumatismo, ¿no? Y ya me callo, ya dejo que sigáis. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Antes de que alguien más intervenga, a ver, el tema bélico es que no introdujimos una sesión que se llama violencia a lo tonto. O sea, vamos a ver, es que la violencia constitutiva de nuestra realidad, de nuestro ser, está ahí, con lo cual al final las metáforas bélicas están siempre presentes porque nuestra propia vida es una supervivencia a minuto, tú lo sabes bien, que no hay ninguna persona a la que le falte el oxígeno, que no viva su minuto a minuto como una lucha, como una guerra, que no hay ni un solo día de hospital donde uno no pueda utilizar metáforas bélicas todo el día. Entonces, claro, al final, cuando hablamos de las cosas reales, tiene que salir eso. Por lo menos así es como me lo vivo yo, Fernando. No sé qué dicen otros, ¿no? Pero creo que el día que hablamos de la violencia quedó muy claro que cualquier intento por nuestra parte de suavizar la violencia constitutiva, la agresividad que es parte medular de la vida, es un engaño. Es gana de estar hablando en los mundos de Yuppie, ¿no? Adelante, Antonio. María, ¿tú querías intervenir? Solo iba a decir que el servicio de Cerro está escrito también en metáforas militares, precisamente. Pero era un apunte a tu intervención. Muy bien. Adelante, Antonio. Sí, yo quería... Es muy joven Thoreau cuando escribe ese texto y está escrito con un carácter marcial. Pero al margen de eso, fijaos, a Kant no se le ocurre otra metáfora para hablar de la metafísica que no sea campo de batalla. Y es una metáfora de las más duras, de las muchas que recorren la crítica de la razón pura. Pero cuando habla de la metafísica dice, esto es un campo de batalla, ¿no? Y Heráclito, que es el que prácticamente pone en marcha todo el edificio filosófico, dice, Polemos es el padre de todo. La guerra es el padre de todas las cosas. Por tanto, este horizonte no lo podemos perder. Y por eso, no insisto más, por eso hablaba de lo contrario del que huía ante eso, pero no era nada personal, ¿eh? No se me ha pasado por la cabeza pensar en Juan Diego o en ti, Fernando, sí en las personas que Linda ha comentado, porque Linda es de las que se queda. Cuando comenta eso, pues se queda, ¿no? Y la mayor parte de nosotros creo que no, que se ha quedado, ¿eh? No me cabe la menor duda. Pero yo creo que esa es la esencia del servicio y seguramente es lo que a mí más me ha interesado la sesión, insisto, es esta ambigüedad que hace que la palabra sea como una especie de círculo, que no sabemos dónde empieza y dónde acaba uno a ser siervo y a ser servicial, que son términos que cualquier frase se nos irían hacia el otro lado sin que nos diéramos cuenta. Y si ocurre en el lenguaje, ocurre en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado siendo serviciales y descubriendo que estamos empezando a ser siervos?
Y al contrario, ¿cuántas veces alguien a quien estamos sirviendo está empezando a servirse de nuestra servicialidad? Está empezando a apoderarse de nuestra amabilidad, si lo queremos ver así, ¿no? Todas esas cosas que enturbian las relaciones humanas, solo que me ha gustado mucho cómo Juan Diego o Linda, no sé, ha presentado el trabajo de Linda, profesional de la filosofía. No sé quién de los dos ha mencionado esto, ¿no? Sí. Cuando esto lo profesionalizamos, pues ocurre lo mismo. Todos hemos tenido la sensación, supongo que en la enfermería deberá ser constante esto, ¿no? Cuando el enfermo empieza a aprovecharse del enfermero. Mi experiencia con muchos alumnos ha sido esta. Están empezando a aprovecharse de mí, no ya como profesor, sino como de una especie de rémora para que el esfuerzo lo haga yo permanentemente y no ellos. Por tanto, toda mi servicialidad empieza a convertirse en servidumbre porque el otro se está aprovechando. Y eso es a lo que me refería. Ese es el punto en el que estamos dando vueltas sobre un concepto, y por eso creo que el seminario ha sido tan interesante, en el que tenemos que estar alertas, como en todo, de ser extremadamente serviciales en la vida y en la medida de lo posible no desertar, pero no permitir que otro se sirva de nosotros. Este es el punto, ¿no? Mi padre solía decir, no trabajemos nunca para el inglés. Es la frase con la que él decía, siendo, no trabajemos para otro. Esto es algo muy importante. No trabajemos nunca para otro. Pero Antonio, trabajemos para los demás. sí, estás utilizando la palabra servicial por un lado y la contrapones a siervo. A mí me sale más rápido servil, que sé que es lo mismo, pero me recuerda a aquello de Unamuno que sabes que me impactó tanto, ¿no? Cuando está sabéis que Unamuno es uno de nuestros grandes, ¿no? O sea, miramos a Unamuno y guau. Y él en un momento dado dice, realmente lo único que yo he escrito, de verdad, si yo pudiera, lo único que escribiría sería poesía. Dice, todo lo demás es literatura servil y mercenaria. Y eso lo dice uno de nuestros grandes, al que vamos a sus textos, a que, bien, es solo una anécdota, ¿no? Pero cómo alguien que no deserta, o sea, que se mantiene en su sitio, pero sabe que en sí hay una escisión, hay una dualidad, hay una parte del día, hay una parte de lo que hago que es para darle de comer a mis 8 hijos, como le pasaba a Unamuno, yo en mi caso son 5, y otra cosa, pues es lo que yo de verdad hago servicialmente. Con esa, me encantaba, lo apuntaba ahí, es como decía Linda al final, servicio a la vida. Y yo decía, es como si fuéramos esclavos voluntarios de la vida, ¿no? Qué manera bonita de... Eso es un filósofo, o sea, es decir, alguien que ve el mundo y dice, esto merece la pena ser servido. O sea, merece la pena que yo obedezca, como decía Nietzsche, ¿no, Antonio? En una única dirección y durante mucho tiempo, ¿no? Que obedezca, que me pliegue a la grandeza de la vida. Yo así me he sentido. ¿Hay más palabras por ahí? ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿No? Pues entonces vamos a ir terminando porque llevamos 2 horas aquí a muerte. Y la mar de bien, yo felicísimo. No me ha pasado desapercibido algo que dijiste al principio, María, y quería hacer ahora un guiño a eso, porque empezaste hablando de los disfraces. Empezaste hablando de los disfraces, que si el estudiante, que si el profesor. Bueno, lo precioso nuestro, y eso es lo que yo creo que a todos nos mantiene ahí en una cosa distinta, es que hemos aprendido a dejar los disfraces en la presentación. Sí, hay que presentar a la gente, hay que presentar al personaje, ¿no? Decir, oye, que Linda es profesional de filosofía. Yo se lo he preguntado varias veces porque me sonaba tan extraño que yo decía, pero ¿de verdad el título se llama así? Y ella, sí, que el título se llama así. Digo, vale, pues profesional de filosofía y letras, de acuerdo. Pero eso se queda al principio. La estudiante, el profesor, el no sé qué, otros muchos que están aquí, incluido algún militar, al que podríamos que se quedan ahí y no se sabe muy bien qué hacen ahí. Pero la conversación que sigue es una conversación entre amigos en la que todo el mundo interviene como quiere, cuando quiere. Esa maravillosa libertad es la que me hace hoy sentirme muy feliz de haber organizado estas 27 sesiones de Anábasis y terminar hoy este curso con este ejercicio precioso de, como ha dicho Antonio, estoy muy de acuerdo, de complementación. De mirar de verdad las cosas, una misma realidad con dos miradas diferentes, ¿no? María y Linda, mil gracias, gracias a todos por vuestra presencia.
Ya veremos cuándo volvemos. No os puedo decir la próxima sesión va a ser en tal momento. Lo que sí estoy seguro es que la Torre del Virrey va a seguir aportando espacios en los que podamos seguir hablando así de cualquier tema. Gracias a todos.